¿Te has preguntado por qué despiertas sin recordar lo que soñaste? ¿Y si esa aparente amnesia no fuera casual, sino una señal espiritual? En Job 33, 15 a 16 leemos: en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, mientras duermen en sus camas, entonces abre el oído de los hombres y les confirma su instrucción. Este versículo revela que Dios utiliza los sueños como medio para hablar al alma. Pero ¿qué ocurre cuando esos mensajes desaparecen al despertar? Hoy exploraremos la siniestra verdad detrás de esa desconexión, revelando cómo fuerzas espirituales pueden estar interfiriendo con la voz de Dios en tu descanso. Te mostraremos cómo identificar las causas, qué dice la Biblia al respecto y cómo recuperar esa puerta de comunicación divina. Prepárate para entender por qué no puedes recordar tus sueños y lo que el enemigo no quiere que descubras. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos los sueños han sido canales a través de los cuales Dios ha revelado misterios, advertencias y propósitos. No se trata de simples imágenes vagas formadas por el inconsciente, sino de escenarios espirituales cuidadosamente utilizados por el Creador para hablar al alma humana. Sin embargo, hoy miles de personas se despiertan cada mañana con una sensación de vacío, sin poder recordar lo que soñaron, como si una sombra hubiese cubierto aquello que debía ser revelado. ¿Es esto casualidad? ¿Por qué? Si Dios sigue hablando a través de sueños, tantos ya no recuerdan lo que Él les mostró mientras dormían. La respuesta a esta pregunta nos lleva a una verdad profunda y al mismo tiempo inquietante. Existe una guerra espiritual activa cuyo objetivo es silenciar los mensajes de Dios antes de que el creyente despierte. Lo que parecía solo un olvido inocente, en realidad, puede ser una estrategia del enemigo para desconectar al hombre del plan divino. La Escritura nos confirma con claridad que Dios utiliza los sueños como medio de comunicación. En Job 33, 14 a 16, encontramos esta afirmación directa. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Este pasaje no solo valida que los sueños son un lenguaje divino, sino que también revela la pasividad del ser humano frente a ellos. Dios habla, pero el hombre no entiende. Dios señala su consejo mientras el hombre duerme, pero muchas veces al despertar ya no queda rastro alguno del mensaje. El silencio al amanecer, esa incapacidad de recordar lo soñado, no es un fenómeno sin importancia. Tiene implicaciones profundas que pueden marcar la diferencia entre tomar una decisión correcta o equivocada, entre caminar hacia el propósito o perderse en la confusión. En la Biblia vemos cómo los sueños jugaron un papel determinante en momentos clave. José, el hijo de Jacob, recibió sueños proféticos que no solo revelaban su futuro, sino que también provocaron el inicio de su destino. Sus hermanos lo odiaron por aquellos sueños, pero ese mismo conflicto lo condujo a Egipto, donde años después se convertiría en el instrumento de Dios para salvar a naciones enteras. Si José no hubiese recordado sus sueños, si no los hubiese atesorado y meditado en ellos, ¿cómo habría entendido el llamado divino sobre su vida? Pero José no es el único. El faraón de Egipto también soñó. Sus sueños lo perturbaban porque sentía que encerraban algo más grande de lo que sus consejeros podían interpretar. Fue entonces cuando Dios usó a José
para traducir el mensaje oculto. El faraón no podía comprender su sueño, pero sí lo recordaba. Ese detalle cambió el curso de la historia. Hoy, sin embargo, muchas personas no tienen siquiera esa oportunidad. No es que no comprendan lo que sueñan, es que no lo recuerdan. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué esta generación parece desconectada de ese canal profético tan esencial? La respuesta se encuentra en una dimensión que no es visible, pero que tiene efectos muy reales. La guerra espiritual que se libra mientras dormimos. Efesios 6:12 nos advierte, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta batalla no se detiene cuando cerramos los ojos. De hecho, para muchos es durante la noche cuando las influencias espirituales negativas se intensifican. Mientras el cuerpo descansa, el espíritu se vuelve más vulnerable. Y si no se ha cubierto en oración o alineado con la palabra, queda expuesto a manipulaciones que bloquean, distorsionan o arrancan completamente lo que Dios quería sembrar en el sueño. A lo largo de la Biblia vemos cómo los enemigos espirituales intentan intervenir incluso en el sueño de los hombres justos. Daniel, por ejemplo, vivía en un entorno pagano, rodeado de brujos, adivinos y encantadores. Sin embargo, Dios le dio sueños y visiones tan poderosas que hasta el rey Nabucodonosor reconoció que el Espíritu de Dios habitaba en él. Pero esto no ocurrió en un ambiente neutro. Daniel tuvo que luchar, orar y ayunar para que las revelaciones vinieran completas. En Daniel 10 el profeta menciona cómo oró durante 21 días hasta que el ángel pudo llegar con la respuesta. El mensajero celestial confesó que había sido resistido por el príncipe de Persia, un poder espiritual maligno. Si tal resistencia existía para una revelación, ¿cuánto más podría haber oposición para que un sueño ni siquiera sea recordado? Muchos cristianos han trivializado la importancia del sueño. Se acuestan sin orar, sin cubrir sus mentes con la palabra, sin renunciar al pecado, sin discernir que la noche es un espacio sagrado. La falta de vigilancia espiritual permite que el enemigo siembre confusión, miedo o simple olvido. Jesús, en Mateo 13:25, lo explicó con claridad al usar esta imagen. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dormir sin estar espiritualmente preparados permite que el enemigo intervenga. En este caso, la parábola hablaba del campo, pero ¿qué tal si el campo también es nuestra mente? ¿Qué sucede si durante la noche Dios quiere plantar una semilla de propósito, pero al despertar no hay memoria de ello? Porque el enemigo ya sembró olvido. Este fenómeno es más común de lo que creemos. Personas que sienten que sueñan cosas importantes, pero que al abrir los ojos no pueden recordar absolutamente nada. Incluso aquellos que despiertan en medio de la noche con un sentimiento de que algo ocurrió, pero luego, en cuestión de minutos, todo desaparece. Esto no es una simple falla de la memoria humana, es una intervención espiritual diseñada para impedir que el creyente acceda al conocimiento que Dios quiso transmitir. Proverbios 3:24 nos dice: cuando te acuestes no tendrás temor, sí, te acostarás y tu sueño será grato. Este tipo de sueño grato y reparador no solo es descanso físico, sino un reposo que está libre de interferencias espirituales. Un sueño en el que la voz de Dios puede ser clara y donde su paz protege cada pensamiento. Sin embargo, para llegar a este tipo de descanso se necesita preparación espiritual. No basta con tener fe durante el día,
El cristiano debe reconocer que el descanso también es terreno de revelación. El enemigo lo sabe y por eso uno de sus objetivos más persistentes es que el creyente viva distraído, agotado, aturdido por el ruido del mundo y sin sensibilidad espiritual. Cuando esto ocurre, el sueño ya no es un canal de comunicación divina, sino una noche en blanco. Dios puede haber hablado, pero el mensaje fue robado antes del amanecer. En Génesis 20 encontramos la historia de Abimelech, a quien Dios le habló en sueños para advertirle que no tocara a Sara, la esposa de Abraham. Si ese sueño no hubiese sido recordado, Abimelech habría cometido un pecado grave y traído juicio sobre su casa. El recuerdo del sueño cambió el rumbo de los acontecimientos. Dios no solo habla en sueños, muchas veces esas palabras son decisiones de vida o muerte. Lo que parece un detalle insignificante puede estar revelando un riesgo que aún no ha ocurrido o una dirección precisa que debe tomarse. Cuando el enemigo bloquea ese acceso, no solo impide la comprensión del mensaje, sino que detiene una posible intervención divina. Por eso es tan crucial recuperar el valor espiritual del sueño. Debemos entender que no es solo una función biológica, sino un espacio diseñado por Dios para comunicarse con su pueblo. Salmos 16:7 declara: bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Este versículo nos habla de un Dios que no duerme, que aprovecha la quietud de la noche para enseñar, advertir, corregir. Pero si no podemos recordar lo enseñado, si al despertar no queda huella del consejo recibido, hemos perdido algo valioso. La enseñanza de Dios se desvaneció como humo, no porque Él no hablara, sino porque algo o alguien impidió que lo recordáramos. Esta es la razón por la que tantas personas sienten un vacío persistente. No es que Dios se haya alejado, es que han dejado de escucharle en uno de los canales más íntimos, el sueño. Y mientras más tiempo pasen desconectados de ese espacio espiritual, más vulnerables estarán. El enemigo no necesita atacar abiertamente cuando puede simplemente robar lo que se siembra en lo oculto. La oscuridad no siempre viene con violencia, a veces se manifiesta con silencio. Por eso, el primer paso es reconocer que el olvido de los sueños no es un problema menor, sino una señal de que algo está interfiriendo entre la voz de Dios y el espíritu del hombre. No recordar lo que sueñas puede significar que está siendo silenciado, que el enemigo está activo durante tus noches, robando las llaves que abren la comprensión espiritual. Pero no todo está perdido. Lo primero que debes saber es que Dios no ha dejado de hablar. Su deseo de revelarse sigue intacto. Él aún desea mostrarte caminos, advertirte del peligro, confirmarte su voluntad y darte instrucciones precisas mientras duermes. Lo segundo que necesitas entender es que recuperar tus sueños es posible. Y todo comienza con despertar a la realidad de que no se trata de simples imágenes mentales, sino de mensajes del cielo que no puedes darte el lujo de ignorar. Las noches volverán a ser un terreno fértil para lo divino, pero primero debes tomar conciencia de que mientras dormías, algo o alguien estaba intentando apagar la voz de Dios. Reconocerlo es el primer paso para romper esa cadena. El olvido de los sueños no es simplemente una desconexión mental al despertar. Es en muchos casos una señal clara de que algo está debilitando el vínculo entre el espíritu humano y la voz de Dios. La Biblia enseña que hay momentos en que el corazón del hombre se endurece y como consecuencia su capacidad de percibir la instrucción divina se debilita. Este adormecimiento espiritual se manifiesta de muchas maneras, pero una de las más comunes y menos reconocidas es precisamente la incapacidad de recordar los sueños.
Lo que para muchos parece irrelevante o incluso normal, en realidad puede ser una advertencia silenciosa de que el alma se ha alejado de la sensibilidad necesaria para recibir las revelaciones que Dios envía en la noche. En Jeremías 29:13, el Señor declara con firmeza: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta condición, buscarle de todo corazón, implica más que palabras o rutina. Requiere una disposición completa, una entrega sincera y continua que se refleja incluso en la manera en que se duerme. Cuando la comunión con Dios se debilita, cuando el corazón se llena de distracción, de mundanalidad, de ruido interior, el oído espiritual se cierra. Dios puede seguir hablando, pero el alma ya no capta el eco de su voz. Y si esa voz se expresa a través de sueños, entonces estos se desvanecen como sombras al amanecer, porque ya no hay espacio para que permanezcan en la conciencia. La desconexión espiritual produce un efecto progresivo. No se manifiesta de golpe. Comienza con la pérdida de la oración constante, con el enfriamiento de la búsqueda de la palabra, con la negligencia en la adoración. Poco a poco, las prioridades cambian y el tiempo con Dios se sustituye con las ocupaciones diarias, los compromisos terrenales, las distracciones tecnológicas. La mente se llena de estímulos que no provienen del cielo y se vacía de lo que alimenta el espíritu. En ese estado el alma se vuelve insensible a los movimientos divinos incluso mientras duerme. Lo que antes era un terreno fértil para la revelación se convierte en un espacio estéril, incapaz de retener lo que Dios intenta sembrar. El salmista expresó una verdad profunda cuando escribió: meditaré en ti en las vigilias de la noche. Salmo 63:6. Este versículo revela que la conexión con Dios no se interrumpe cuando los ojos se cierran. La meditación nocturna, el pensamiento enfocado en Dios antes de dormir, mantiene abierto el canal espiritual. Pero cuando el corazón está lleno de ansiedad, de deseos desordenados, de impurezas o simplemente de indiferencia, la noche deja de ser un espacio sagrado. El sueño se convierte en un descanso del cuerpo, pero no en una oportunidad para el consejo divino. Y lo que el Señor pudiera revelar se borra como escritura en el agua. En Isaías 29:10 encontramos una advertencia severa que no debe pasarse por alto. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre vuestros videntes. Aquí se habla de un juicio espiritual que viene como consecuencia de la rebelión. Dios permite que caiga un espíritu de sueño, no solo físico, sino espiritual. El resultado es una ceguera profética. Los que antes veían, ya no ven. Los que antes discernían, ahora están velados. Esto no ocurre sin causa. Es el fruto de una vida alejada de la santidad. Una vida que ha resistido repetidamente la voz del Espíritu. Cuando esto sucede, incluso si Dios quiere hablar en sueños, no hay memoria ni comprensión, porque el velo ha caído sobre los ojos del alma. Uno de los efectos más devastadores del pecado no confesado es el endurecimiento progresivo del corazón. Hebreos 3:13 advierte que el pecado tiene la capacidad de engañar y endurecer. Un corazón endurecido ya no siente la convicción, no se quebranta, no se conmueve. Y ese mismo corazón, cuando duerme, no puede recibir con claridad los impulsos del Espíritu. La culpa no reconocida, la desobediencia persistente, la rebeldía no tratada, son muros que se levantan entre el hombre y la voz de Dios. Estos muros no solo bloquean la comunicación durante el día, sino que también interrumpen los mensajes que Dios quiere enviar durante la noche. En muchas ocasiones las personas se preguntan, ¿por qué ya no sueñan con claridad? ¿Por qué los sueños que antes les dejaban sensaciones espirituales ahora son confusos o se olvidan por completo? La respuesta
en buena parte, tiene que ver con el nivel de consagración. No se puede pretender recibir revelación en el sueño si se vive una vida dominada por el desorden espiritual. Proverbios 4:23 nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este guardar el corazón incluye lo que se permite entrar por los ojos y oídos durante el día, lo que se medita antes de dormir, lo que se tolera en lo secreto. Si el corazón no está limpio, el flujo espiritual se interrumpe. Una de las formas más sutiles en que esta desconexión se manifiesta es la naturalización del olvido. El creyente empieza a considerar normal no recordar sus sueños. Deja de orar por ello, deja de esperar recibir dirección de Dios en las noches. Esta apatía es peligrosa porque abre la puerta a la pasividad espiritual. Cuando ya no se espera oír, tampoco se recibe. Cuando ya no se valora el sueño como canal de Dios, el cielo guarda silencio. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el hombre ha dejado de prestar atención. El Salmo 139, 23 a 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta oración debe ser restaurada como una disciplina constante. El autoexamen espiritual, la confesión genuina, la búsqueda de limpieza interior son pasos indispensables para recuperar la sensibilidad a la voz de Dios, tanto de día como de noche. Sin esta disposición, los sueños seguirán siendo vacíos, las noches seguirán sin memoria y los mensajes seguirán siendo interceptados. La insensibilidad espiritual es una forma de adormecimiento del alma. En Marcos 4:12 Jesús cita las palabras del profeta Isaías: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esto no se refiere solo a los incrédulos. Hay creyentes que han oído tanto, pero han respondido tan poco que su percepción se ha embotado. Esta ceguera espiritual los sigue hasta el lecho. Sueñan, pero no entienden. Reciben imágenes, pero no las retienen. Porque su oído interior ya no está afinado a la frecuencia del cielo. La desconexión espiritual no siempre es producto de pecado deliberado. En muchos casos es simplemente el resultado de vivir distraídos. Lucas 21:34 nos advierte: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El corazón cargado por los afanes pierde sensibilidad. La mente sobrecargada de tareas, planes y preocupaciones se vuelve incapaz de recibir con claridad. No es necesario vivir en rebelión abierta para dejar de recordar los sueños. Basta con vivir sin atención, sin buscar, sin esperar. Y eso, en el lenguaje espiritual, también es una forma de desconexión. El Espíritu Santo sigue hablando. Jesús lo prometió en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esta guía no se limita a los momentos de vigilia. Abarca cada aspecto de la vida del creyente. Incluye los momentos de silencio, los espacios de descanso, incluso las horas más oscuras de la noche. Pero para que esa guía sea efectiva, el corazón debe estar alineado, el espíritu debe estar alerta, el alma debe estar limpia. Solo así el canal estará despejado y la voz de Dios audible. La restauración de la memoria espiritual comienza con el reconocimiento de la desconexión. No se puede sanar lo que no se admite, no se puede restaurar lo que no se valora. El creyente debe volver a ver el sueño como una herramienta de revelación.
Debe orar antes de dormir, pedir dirección, presentar su mente ante Dios, renunciar a toda influencia que no provenga del Espíritu. Debe declarar su expectativa de oír a Dios incluso mientras duerme. Esta actitud de búsqueda activa es lo que reabre el canal. El profeta Habacuc escribió: estaré sobre mi guarda y me plantaré sobre la fortaleza y velaré para ver lo que se me dirá. Habacuc 2:1. Esta postura de vigilancia no es solo para el día, es una disposición constante, un estado de apertura espiritual que permite que la revelación fluya en cualquier momento. Cuando se adopta esta actitud, el Espíritu puede hablar sin obstáculos. El sueño se convierte una vez más en un espacio de instrucción. Y lo que Dios revela permanece, porque el corazón está despierto, incluso cuando los ojos están cerrados. El alma del hombre fue diseñada para estar en constante comunión con Dios. Esa comunión no se apaga con el sueño, a menos que la sensibilidad espiritual se haya extinguido por la negligencia. El olvido constante de los sueños no debe ser aceptado como normal. Es una señal de que algo debe ser restaurado, de que el fuego debe volver a encenderse, de que el corazón necesita volver a latir al ritmo del cielo. Porque cuando el corazón está conectado a la voz de Dios, no solo se oye, también se recuerda. En las horas de la noche, cuando los sentidos naturales se apagan y el cuerpo entra en reposo, se abre una dimensión en la que el alma queda expuesta a realidades invisibles. Es en ese escenario donde lo espiritual cobra fuerza, donde se manifiestan tanto las acciones del Espíritu de Dios como las operaciones de las tinieblas. Lo que sucede mientras dormimos no es neutral. Cada noche se convierte en un territorio espiritual en disputa. Y cuando el corazón del creyente no permanece velando, cuando la mente no está consagrada, el enemigo encuentra acceso para intervenir, manipular o interferir en los sueños, sembrando confusión, oscuridad o simplemente borrando lo que debía ser recordado. El olvido de los sueños en muchos casos no es una simple falla de la memoria humana, sino una consecuencia directa de una batalla espiritual librada durante el sueño. La palabra de Dios nos instruye claramente sobre la existencia de fuerzas espirituales que operan en las tinieblas con la intención de desviar, entorpecer y destruir. Efesios 6:12 establece con claridad: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas entidades no actúan solo en el día, operan también en la noche, cuando el creyente está dormido, muchas veces sin haber cubierto su mente ni su espíritu con oración. Las Escrituras revelan que la noche es con frecuencia un tiempo donde se ejecutan acciones demoníacas. El enemigo conoce la vulnerabilidad del hombre durante el sueño y aprovecha esa apertura para distorsionar, alterar o arrancar lo que Dios intenta comunicar. La actividad demoníaca durante la noche no es un concepto simbólico. En Mateo 13:25 Jesús revela un principio espiritual inquietante. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esta parábola, aunque tiene aplicaciones múltiples, muestra una verdad esencial. El enemigo actúa preferentemente cuando el hombre duerme. El sembrar cizaña representa más que una acción agrícola simbólica. Es una figura clara de la intromisión maligna en los momentos de reposo, donde lo sembrado por Dios puede ser contrarrestado por siembras corruptas si no se vela espiritualmente. Esta interferencia nocturna puede tomar la forma de pesadilla, sueños distorsionados, confusión mental al despertar o el simple hecho de no recordar nada. Todo forma parte de una estrategia diseñada para impedir que el creyente reciba dirección y revelación
mientras duerme. Los ataques espirituales en la noche están documentados desde tiempos antiguos. En el libro de Job, capítulo 4, se describe un momento donde una presencia aterradora irrumpe en el descanso nocturno de un hombre. Me sobrevino un pensamiento en imágenes de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Job 4:13 a 14. Esta experiencia muestra que la noche es un espacio donde las tinieblas pueden manifestarse buscando causar temor, desorden y caos. Si tales experiencias pueden perturbar profundamente el cuerpo y el alma, ¿cuánto más podrán impedir la recepción de un sueño divino y su posterior recuerdo? La oscuridad espiritual no opera al azar, tiene una intención específica: romper la comunicación entre Dios y su pueblo, aún en el ámbito onírico. Cuando se analiza la vida espiritual del creyente, se encuentra que el enemigo rara vez ataca de manera frontal, si puede lograr su objetivo con tácticas sutiles. El olvido constante de los sueños es una de esas tácticas. No provoca escándalo ni alarma. No hay manifestaciones visibles, pero su efecto es devastador. La pérdida progresiva de los sueños significa una pérdida progresiva de dirección, advertencia y confirmación divina. Porque si Dios habla en sueños y el hombre no los recuerda, la voz del cielo queda silenciada por la oscuridad que opera en la noche. La estrategia del enemigo no es siempre impedir que el sueño ocurra, sino impedir que el mensaje llegue a la conciencia. Una mente invadida por temor, una mente atada por pensamientos impuros, una mente abierta a influencias oscuras durante el día, se convierte en terreno fértil para que las huestes de maldad actúen durante la noche, no solo para sembrar lo suyo, sino para arrancar lo que Dios plantó. El Salmo 91, conocido como el Salmo de protección, dice en su versículo 5: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El terror nocturno no es una metáfora vacía, refleja una realidad espiritual. Hay terrores específicos que se activan en la noche. Estos pueden venir en forma de opresiones, pesadillas o experiencias espirituales negativas que perturban el sueño. Y mientras el cuerpo se agita, la mente entra en confusión. En medio de ese caos, el recuerdo de lo que Dios quiso mostrar se pierde. No se trata solo de protegerse del miedo, sino de mantenerse firme en la autoridad espiritual para que ningún agente de oscuridad pueda interferir en el canal divino que se abre cuando el creyente duerme. La pérdida de sueños espirituales por acción demoníaca también puede estar relacionada con pactos no conscientes, objetos consagrados o ambientes contaminados. Cuando el creyente no discierne su entorno, puede estar permitiendo que influencias espirituales operen sin oposición. El enemigo no necesita que el creyente le rinda adoración explícita. Basta con que abra puertas a través del entretenimiento contaminado, imágenes oscuras, música que exalta lo profano o vínculos con prácticas esotéricas. Todo esto, aunque parezca inofensivo, puede establecer un acceso para que las tinieblas actúen durante la noche. Y una de las primeras señales de esa intromisión es el corte de la memoria espiritual. Lo que debía ser recordado se pierde entre imágenes sin sentido, vacíos de memoria o sueños perturbadores que sustituyen la revelación divina. El libro de Deuteronomio, capítulo 18, advierte con severidad contra todo tipo de prácticas que conecten al alma con fuerzas ajenas a Dios. Entre ellas menciona la adivinación, la hechicería y el consultar a los muertos. Estas prácticas, aun cuando sean observadas de lejos o de manera indirecta, abren puertas
espirituales que afectan la sensibilidad del alma. No es necesario participar directamente. La exposición constante a contenidos contaminados, a ambientes espiritualmente cargados, a prácticas disfrazadas de entretenimiento, puede disminuir la capacidad de discernimiento espiritual y aumentar la exposición a ataques nocturnos. Si el enemigo logra ocupar el espacio que le corresponde a Dios en el sueño, entonces podrá bloquear o reemplazar la revelación con confusión. La historia de Nabucodonosor en el libro de Daniel también revela la naturaleza espiritual de los sueños y la lucha que puede existir en torno a su interpretación y recuerdo. En Daniel 2:1 se relata que el rey tuvo un sueño que lo perturbó, pero al despertar no pudo recordarlo. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Esta experiencia no solo demuestra que el olvido del sueño puede generar angustia, sino que también sugiere que algo espiritual estaba ocurriendo. El sueño era importante, estaba cargado de significado profético, pero fue arrancado de su memoria. Solo la intervención divina, a través de Daniel, pudo restaurar el contenido. Esto confirma que existe una dimensión espiritual que puede borrar un mensaje relevante y que para restaurar lo perdido es necesario que el poder de Dios intervenga directamente. Cuando se considera esta dimensión espiritual, se comprende que cada creyente debe asumir una postura de vigilancia activa. No se trata de temer a la noche, sino de entender que el enemigo aprovecha los momentos de inactividad para sembrar su confusión. El sueño debe ser un espacio vigilado espiritualmente. No es suficiente con cerrar los ojos y esperar descansar. Es necesario cubrir el descanso con oración, declarar la autoridad del nombre de Jesús sobre el ambiente y someter la mente a la obediencia de Cristo antes de dormir. De esta manera se cierra el acceso al enemigo y se fortalece el canal para recibir de Dios lo que Él quiere mostrar. El Señor sigue hablando, el Espíritu Santo sigue impartiendo dirección, pero si hay interferencia en el ambiente espiritual durante el sueño, lo revelado no llega a su destino. En Juan 10:10 Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo no solo quiere robar la paz o las bendiciones materiales, también busca robar el conocimiento, la revelación, la dirección. Y si logra hacerlo en el momento en que la mente está más vulnerable, habrá cortado una de las formas más puras y directas por las cuales Dios habla a su pueblo. Cuando el creyente despierta día tras día sin recuerdo alguno de lo soñado, sin señales espirituales, sin dirección nocturna, debe discernir que algo está ocurriendo. No se trata de una condición física ni de un simple olvido natural. Es una señal, una advertencia silenciosa de que el canal está siendo atacado. Pero esa batalla no debe quedarse sin respuesta. El poder de Cristo es superior. Su autoridad no tiene límites. Y cuando el creyente se levanta con conciencia espiritual, cuando decide cerrar las puertas al enemigo, cuando toma autoridad sobre su sueño y consagra su descanso, la voz de Dios vuelve a ser escuchada. Y lo sembrado en la noche permanece al despertar. El Espíritu Santo es quien revela, quien recuerda, quien guía, pero también es quien protege el espacio del sueño cuando es invitado a habitarlo. Salmos 4:8 declara: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta paz no es ausencia de conflicto, es la presencia activa de Dios guardando el alma, bloqueando la oscuridad, preservando la revelación. Cuando esta paz gobierna la noche, la memoria espiritual se restaura.
Lo que antes era un terreno de confusión se convierte en un espacio de luz, donde Dios siembra, habla y confirma. El olvido de los sueños, cuando es persistente y se da en ausencia de causas naturales, debe ser discernido como un síntoma espiritual. No es normal que un canal divino permanezca inactivo. No es saludable que la mente espiritual no recuerde lo que Dios mostró. Esa condición revela la necesidad de cerrar puertas, de cortar accesos, de fortalecer el discernimiento y sobre todo de volver a posicionarse en una postura de autoridad. Porque cuando el enemigo actúa en la noche, lo hace en busca de una sola cosa: impedir que el hombre recuerde lo que Dios dijo. Pero cuando el creyente se levanta, ora, cubre, declara y consagra, la noche deja de ser territorio enemigo y se convierte en espacio santo, donde el cielo puede hablar sin ser interrumpido. Cuando Dios permite un sueño, no lo hace por casualidad ni por entretenimiento del alma. Lo hace con propósito, con dirección, con una intención específica, que muchas veces está ligada al futuro, a la corrección de un camino, a la revelación de una verdad o a la advertencia de un peligro oculto. La Escritura muestra con fuerza que los sueños pueden contener señales que van mucho más allá de lo simbólico o emocional. Pueden ser herramientas proféticas, mensajes urgentes, respuestas a oraciones silenciosas que aún no se han formulado con palabras. Pero cuando esos sueños no son recordados, cuando desaparecen de la conciencia como niebla al sol, algo más que información se pierde. Lo que se diluye en la madrugada no es solo una imagen, es una oportunidad de transformación, una intervención divina que ha sido bloqueada. El enemigo no quiere que el creyente vea lo que Dios quiso mostrarle, porque muchas veces en esos sueños se encuentra la clave que desbloquea una decisión, el mapa que corrige una desviación, la respuesta que corta un ciclo destructivo. En la historia de la Biblia, los sueños no son tratados como eventos menores, sino como espacios en los que Dios se manifiesta con claridad. En Génesis 41, el faraón de Egipto tiene un sueño que lo inquieta profundamente. No puede interpretarlo, pero sabe que contiene algo crucial. Ese sueño no solo revela el futuro de una nación, sino que da paso al ascenso de José, quien, lleno del Espíritu de Dios, es capaz de interpretar lo que otros no pueden. Pero lo más importante es que ese sueño advertía de un periodo de abundancia seguido de uno de hambruna. Fue un mensaje de salvación no solo para Egipto, sino para los pueblos que se beneficiarían de la sabiduría de José. Si ese sueño no hubiese sido recordado, si el faraón lo hubiese ignorado o lo hubiera olvidado, la historia de Israel habría cambiado radicalmente. Este relato nos enseña que los sueños no recordados pueden contener advertencias que el enemigo desea mantener ocultas. En Mateo 2, otro sueño marca el curso de la historia. José, el esposo de María, recibe en sueños una advertencia. Debe huir a Egipto porque Herodes ha decidido buscar al niño Jesús para matarlo. Este mensaje nocturno no fue una impresión vaga ni una sensación pasajera. Fue una orden clara de parte de Dios que salvó la vida del Mesías en su niñez. Si José no hubiese recordado ese sueño, si se hubiera levantado sin darle importancia, o si el mensaje se hubiera borrado de su mente, el plan divino habría sido puesto en peligro. Dios advirtió del peligro en el sueño, y el cumplimiento de esa advertencia preservó la vida de su hijo. Este patrón se repite en otras partes de la Escritura. Cuando Dios quiere alertar a alguien de un peligro espiritual, físico o moral, muchas veces lo hace a través del sueño. Por eso, cuando estos sueños no se recuerdan, el enemigo logra impedir que se actúe sobre la advertencia y lo que debía
evitarse, termina ocurriendo. Las advertencias que vienen de parte de Dios no siempre son directas o literales. Pueden venir disfrazadas de símbolos, de escenas que parecen no tener sentido inmediato, pero que contienen un mensaje que el Espíritu reconoce como urgente. La función del enemigo, en este caso, no es solo distorsionar lo que se sueña, sino evitar que el creyente conecte esos símbolos con su verdadero significado. El olvido de un sueño es solo una de las estrategias. La otra es el velo espiritual que impide discernir el contenido. Cuando ambas operan juntas, el resultado es devastador. Una vida sin guía profética, decisiones tomadas en la carne, caminos que se recorren a ciegas, peligros que no se evitan porque la advertencia fue silenciada. En Oseas 4:6, Dios declara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dice que le faltó intención, ni fe, ni esfuerzo. Le faltó conocimiento. Y ese conocimiento muchas veces viene en sueños que no se recuerdan porque alguien los borró. Los sueños proféticos no se presentan únicamente a profetas o líderes espirituales. La promesa en Joel 2:28 y su confirmación en Hechos 2:17 es clara. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Esta declaración no es poética, es profética. Habla de un derramamiento general del espíritu, en el que los sueños serán uno de los medios que Dios utilizará para hablar a su pueblo. Si el enemigo logra apagar este canal, no solo detiene una revelación personal, sino que debilita el cuerpo entero. Cada creyente es una pieza en el plan de Dios. Y cuando una pieza deja de recibir instrucciones, el conjunto se ve afectado. Un sueño no recordado no es una experiencia privada perdida. Es un mensaje que no llegó al corazón que debía recibirlo. Dios no actúa por impulso. Todo lo que comunica tiene una razón y una temporada. En Eclesiastés 3:1 se nos enseña que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto aplica también a las revelaciones que vienen en sueños. Hay mensajes que Dios da en un momento específico porque necesitan ser recibidos antes de que algo suceda. La revelación puede venir para preparar, para evitar, para confrontar, para sostener, pero si el sueño no se recuerda, el tiempo pasa sin que se haga lo que debía hacerse. Lo que era una advertencia profética se convierte en una advertencia desperdiciada. El enemigo sabe que el tiempo es clave. Por eso busca impedir que el mensaje llegue completo. No necesita cambiar el sueño. Le basta con que no se recuerde, porque lo que no se recuerda no se puede obedecer. El lenguaje de los sueños no es siempre literal. Muchas veces es simbólico, envolvente, cargado de elementos que necesitan interpretación. Dios lo hace así para que el creyente no solo reciba la información, sino que se vea obligado a buscarle, a depender del Espíritu para entender lo que vio. Es una forma de cultivar intimidad. En Daniel 7:1, el profeta describe cómo tuvo un sueño que registró en detalle. Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. El acto de escribir el sueño muestra no solo obediencia, sino reverencia. Reconocía que lo que había visto era digno de ser retenido. Hoy muchos sueñan, pero no anotan, no valoran, no escudriñan. Y en esa negligencia, el enemigo siembra la pérdida. Lo que debía ser procesado con oración y estudio simplemente se desvanece porque no fue tratado
con la seriedad que merecía. Hay sueños que no solo advierten de lo que viene, sino que también confrontan lo que está oculto. El Espíritu de Dios puede usar el sueño para señalar un pecado no confesado, una actitud que está estorbando, una relación que contamina, un hábito que amenaza el crecimiento espiritual. Cuando estos sueños no se recuerdan, el corazón se mantiene endurecido, el pecado sigue operando sin ser confrontado y el enemigo logra su objetivo: mantener al creyente en una condición que limita su comunión con Dios. En Proverbios 3:7 se nos exhorta: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Pero, ¿cómo apartarse del mal si no se reconoce su presencia? ¿Cómo ser corregido si el mensaje de corrección nunca es retenido en la memoria? El mundo espiritual no deja espacio vacío. Si Dios no logra hablar en sueños porque estos son olvidados, otros espíritus pueden llenar ese espacio con pesadillas, confusión o sueños de origen emocional que solo aumentan la distracción. La pérdida del sueño profético da lugar al ruido mental. En lugar de advertencias del cielo, el alma se ve invadida por imágenes que no edifican. Y si el creyente no despierta a esta realidad, puede pasar años sin recibir una instrucción clara de parte de Dios, aun cuando Él ha intentado hablar repetidas veces. El silencio de la madrugada no siempre es falta de intención divina. A veces es fruto de una lucha ganada por el adversario en la mente del que duerme. En Isaías 54 se dice: Jehová, el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Este versículo muestra que el oído espiritual no se despierta solo para oír predicaciones o leer la Biblia. Se despierta para oír también lo que fue dicho en la noche. Pero para que eso ocurra, debe haber una disposición constante de parte del creyente, una vigilancia activa, una conciencia de que el sueño no es solo para el cuerpo, sino también para el espíritu. Si no se recuerda lo que Dios dijo mientras se dormía, es como si el oído nunca se hubiera despertado. Los sueños de advertencia no son frecuentes sin razón. Cuando aparecen, lo hacen con urgencia. La misericordia de Dios se manifiesta al dar avisos antes de que ocurran ciertas cosas. La Escritura está llena de momentos donde el cielo intervino antes de una tragedia, antes de un error, antes de una decisión irreversible. La pregunta es: ¿qué ocurre cuando ese aviso llega en forma de sueño, pero nunca es recordado? ¿Cuántas cosas se podrían haber evitado si el mensaje no hubiera sido borrado? ¿Cuántos pasos no debieron darse? ¿Cuántas puertas no debieron abrirse? ¿Cuántas relaciones no debieron comenzar si la advertencia hubiera sido retenida? Cada sueño que Dios da está impregnado de propósito. Y si contiene una advertencia, esa advertencia es vida, es rescate, es intervención. No es para causar temor, sino para alinear, para corregir, para proteger. Pero si el enemigo logra que ese contenido nunca llegue a la conciencia del creyente, entonces la advertencia queda sin efecto. Y lo que debía ser evitado se convierte en consecuencia. Por eso, el olvido de los sueños no es una distracción inofensiva. Es una de las herramientas más sutiles que el enemigo utiliza para que el pueblo de Dios camine sin dirección y sin cobertura. Dios sigue hablando y muchas veces lo hace mientras dormimos, pero el enemigo también sigue trabajando y muchas veces lo hace mientras no lo vemos. Por eso cada noche es una batalla silenciosa, una lucha por la memoria, una guerra por el mensaje. Lo que está en juego no es solo un recuerdo, sino una advertencia que puede cambiar el curso de una vida entera. Y por eso es urgente despertar espiritualmente antes de cerrar los ojos. Porque cuando el sueño termina, lo único que puede darle sentido
es recordar lo que Dios dijo antes de que saliera el sol. Recordar los sueños que provienen de Dios no es cuestión de capacidad mental, sino de disposición espiritual. El olvido constante no solo indica interferencia, sino también falta de preparación para retener lo que el cielo quiso sembrar. En la Escritura encontramos principios que, cuando se aplican con reverencia, restauran la memoria espiritual y despiertan el oído interno para oír incluso en el descanso. Salmos 16:7 dice: bendeciré a Jehová, que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. La enseñanza nocturna es posible, pero requiere una mente que haya sido apartada, un corazón que haya sido limpiado y una voluntad que haya sido rendida por completo. Dios no revela su consejo a quien descuida el terreno de su alma. La profundidad del mensaje que Él entrega está relacionada con la santidad del recipiente que lo recibe. La preparación no comienza cuando se cierran los ojos, no, sino mucho antes. La consagración diaria, la obediencia sostenida, la meditación constante en su palabra preparan el camino para que el sueño se convierta en un altar. Cuando el alma se presenta limpia ante Dios, el sueño deja de ser solo descanso para convertirse en comunión. La voz que habla en la noche se graba en el espíritu y lo que se recibe se conserva, porque hay un depósito donde guardarlo. En Proverbios 3:24 está escrito: cuando te acuestes no tendrás temor, sí te acostarás y tu sueño será grato. El sueño grato no es solo placentero en lo físico, es un espacio donde reina la paz de Dios, donde su presencia habita, donde su instrucción fluye sin obstáculos. Para que ese tipo de sueño se produzca, el creyente debe tomar dominio espiritual antes de dormir. No puede permitir que la última voz que escuche sea la del mundo. La mente necesita ser purificada, la atmósfera debe ser redimida y el corazón ha de ser ofrecido con humildad. Cuando el ambiente está saturado de lo eterno, lo que Dios comunica durante la noche permanece. Isaías 26:9 lo afirma con convicción: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Buscar a Dios desde la noche prepara el alma para recibirlo al despertar. El que le desea en la oscuridad le escucha al alba. Dios no ha dejado de hablar, tampoco ha cesado de advertir, instruir o revelar. Lo que muchas veces falta es un espíritu que retenga, una memoria que honre, una fe que valore lo que fue dicho. Porque cuando el corazón está dispuesto, el cielo no se calla. La llave para recordar no está en técnicas humanas, sino en una vida rendida que anhela ser instruida, incluso mientras duerme. Y cuando esa llave se activa, lo que fue revelado en secreto se convierte en dirección para el día, y el sueño vuelve a ser lo que siempre debió ser, un campo sagrado donde Dios planta su voluntad. Cuando el creyente comienza a recuperar sus sueños, no solo está recobrando fragmentos de memoria espiritual, está entrando nuevamente en un diseño profético que había sido silenciado. Lo que se recuerda en la noche tiene poder para transformar el curso del día. Cada visión que regresa a la conciencia al despertar es una pieza del mapa divino que Dios diseñó desde la eternidad. El olvido constante no es solo una pérdida, es un desvío. Pero cuando el recuerdo se activa, cuando el sueño vuelve a tener lugar, el espíritu se alinea con lo que el cielo está diciendo. La restauración de este canal no es un detalle menor, es parte esencial del cumplimiento del propósito individual. Joel 2:28 lo establece como una señal del derramamiento del Espíritu. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Los sueños no son secundarios, son marca de presencia divina, expresión del mover del Espíritu en aquellos que están conectados con el cielo.
La recuperación del sueño como instrumento de revelación también implica la recuperación del gobierno espiritual sobre la vida. Cuando el enemigo ha bloqueado la memoria del alma durante el descanso, ha sembrado control, ha distorsionado el acceso a la verdad. Pero cuando Dios vuelve a hablar por medio de sueños que son retenidos y comprendidos, el creyente deja de caminar a oscuras y comienza a tomar decisiones desde una nueva claridad. Lo que parecía confusión se convierte en certeza. Lo que antes era duda, ahora es dirección. No se trata solo de recordar para tener experiencias espirituales. Se trata de recordar para obedecer, para alinear la voluntad con los tiempos de Dios, para actuar con sabiduría en medio de escenarios complejos que requieren intervención divina. En 2 Crónicas 16:9 se afirma que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios busca a quienes estén preparados para recibir dirección. Y muchas veces esa dirección comienza en un sueño. El creyente que ha sido restaurado en su capacidad de soñar y retener lo soñado no puede volver a vivir con ligereza. Ha entendido que lo que se recibe en la noche es tan importante como lo que se vive durante el día. Su oído interior se ha afinado, su sensibilidad ha aumentado, su discernimiento se ha profundizado. Y con esa restauración viene también una mayor responsabilidad espiritual. Porque todo lo que se recibe del cielo requiere una respuesta. Y esa respuesta muchas veces debe ser inmediata. Lo que Dios muestra no es para especular, es para actuar. En Mateo 1:20, un ángel del Señor se aparece a José en sueños y le da una instrucción directa. Al despertar José obedece sin cuestionar. No espera confirmaciones adicionales. Reconoce la voz de Dios en el sueño y actúa conforme a ella. Así también el creyente que recupera el recuerdo de los sueños debe estar dispuesto a obedecer sin demora. Cada sueño que se recuerda con claridad es una señal de que el velo ha comenzado a romperse. Lo que antes era oscuridad está siendo iluminado. La guerra espiritual que intentaba borrar, confundir y silenciar ha sido enfrentada con armas espirituales eficaces. La oración, la santidad, la búsqueda constante han restaurado lo que parecía perdido. Y ahora, en medio del descanso, el espíritu vuelve a recibir con libertad. Salmos 17:3 dice: Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no transgredirá. Dios visita de noche a quienes viven de día en integridad. Es en ese vínculo íntimo donde se depositan las instrucciones más precisas. Porque el que ha sido probado y hallado fiel es digno de recibir dirección, incluso mientras duerme. Recuperar los sueños es recuperar comunión. Es volver al lugar donde Dios habla sin interferencia, donde la voz del cielo tiene espacio para sembrar sin que el enemigo arranque. Es entrar a un terreno donde la revelación no se pierde, sino que se convierte en sustancia que guía, edifica y transforma. Y cuando esta dimensión se activa, la vida espiritual da un giro profundo. La mente se despierta en la madrugada con claridad. El corazón arde con convicción. Las decisiones ya no se toman con base en lo lógico, sino en lo revelado. Y el camino que parecía incierto se convierte en senda trazada por la voluntad del Altísimo. La memoria recuperada no es solo testimonio de sanidad espiritual, es señal de que el propósito profético sigue vigente. Mientras los sueños regresan, también regresa la visión. Porque quien vuelve a soñar con Dios, vuelve a ver. Y quien vuelve a ver, vuelve a avanzar.
El sueño es más que un momento de reposo, es una invitación sagrada al silencio donde Dios desea encontrarse con el alma sin distracciones. No recordar los sueños puede parecer un detalle menor, pero en el lenguaje del cielo, todo lo que se oculta tiene un peso. Esta ausencia no es solo una interrupción del mensaje, es la evidencia de una desconexión más profunda. El olvido de que incluso en la quietud, Dios sigue siendo un Dios que habla. Recuperar la memoria del sueño no es únicamente una restauración espiritual, sino una declaración de fe. Es confesar con convicción que incluso cuando el cuerpo descansa, el espíritu permanece alerta a la voz del Altísimo. El enemigo no teme a un creyente que duerme, teme al creyente que espera revelación mientras duerme, porque quien sabe que Dios habla en sueños, también sabe que el mundo espiritual nunca descansa. Es en ese entendimiento donde nace una vigilancia distinta, una forma de vivir que abraza la noche no como un cierre, sino como un inicio. Cuando el creyente comprende esto, todo cambia. Las noches se convierten en escenarios de revelación. El sueño ya no es una pausa, sino un lugar de cita con el cielo. Y ese despertar con claridad, con propósito, con conciencia de lo recibido, es evidencia de que el espíritu no fue interrumpido. Recordar tus sueños no es el objetivo final, es apenas el comienzo. Es la puerta a una vida guiada en cada dimensión, donde no hay separación entre el día y la noche, entre el cuerpo y el alma, entre lo visible y lo eterno. Porque cuando Dios habla mientras duermes, es porque también quiere caminar contigo cuando despiertas. Y todo aquel que escucha en la noche reconocerá su voz con certeza en la luz del día.